sea por movimientos de traslación, que son los dos principales cuando estamos en el plano, y otros movimientos, ¿no?, que también existen, pero que no lo trabajamos acá por temas de contenido. Ahora vamos a dar esa introducción a otros sistemas que se encargan justamente de transmitir el movimiento y además de eso transmitir la forma o variar la forma de movimiento. Lo tenemos por un lado lo que son los engranajes o los sistemas de transmisión, que pueden ser engranajes, pueden ser cadenas o pueden ser correas. ¿De qué va a depender la selección de cada uno? De las condiciones iniciales en las cuales tú tengas a tu sistema. Si tú tienes una variación a nivel de cargas o de fuerza, que van a estar interactuando de manera fluctuante, lo apropiado o lo indicado cuando son elevadas o cuando son fluctuantes es incorporar un sistema macizo, un sistema que te lo pueda aportar las cadenas, y que además que requieres que los ejes de ambos estén separados a cierta distancia. Cuando el movimiento es uniforme, es constante a bajas velocidades y bajo torque, entonces puedes incorporar un sistema por correas, poleas y correas. Los engranajes, que son otra particularidad o otra clasificación de los sistemas de transmisión, vienen dados y vienen a ofrecer alternativas justamente con mayor criterio a nivel de torque y a nivel de velocidad, porque el intercambio entre la velocidad de uno con respecto al otro se da de forma directa, no necesita un elemento intermediario y se transmite a través de los dientes de uno con respecto a el espacio entre dientes del otro. Allí vamos a encontrar una serie de términos y la nomenclatura que define a cada uno de los términos y cómo puedo entonces establecer para mi diseño, desde la perspectiva de la cinemática, los criterios para considerar y para seleccionar los engranajes más adecuados. Tenemos por un lado que a nivel comercial ya existe un catálogo que les ofrece unos ciertos parámetros para seleccionar sus engranajes a partir de sus consideraciones. Sin embargo, puede existir un espacio particular donde seas tú quien tenga que diseñar el engranaje y fabricar. Por supuesto, esto es un criterio de ingenieros, saber si es más rentable o a nivel de tiempo, a nivel de costo, te sale mejor seleccionar uno ya comercial que satisfaga la necesidad que tú requieres como diseñador, o irte al diseño de los pares de engranajes y luego a su fabricación. Por supuesto, que va a tener más tiempo, necesito ubicar quién lo va a fabricar y de qué manera se fabrican los engranajes. Los engranajes generalmente se fabrican por fresado. A través de una fresadora se va dando la forma de los dientes, que debe ser continua entre la separación y el ancho del diente como tal. Con respecto al otro, para que justamente se produzca ese engrane o ese acople entre ambos. Por supuesto, los engranajes van a estar igual montados sobre ejes y puede ser que tenga un solo eje para un engranaje o tenga un solo eje para más de un engranaje. Y ya cuando tenemos esas consideraciones, entonces entra una clasificación. Podemos tener engranajes simples, compuestos o planetarios.
Bien, antes de conocer su clasificación, a grandes rasgos podemos dar la definición de qué es un engranaje. Un engranaje no es más que un cilindro dentado que va acoplado a otro y que va a transmitir justamente el par torsor y la velocidad a través del contacto directo entre el diente con respecto al oro, o a la ranura del oro, al espacio del oro. Podemos tener entonces un engranaje que va a ser mi engranaje motriz o engranaje conductor, y vamos a tener nuestro engranaje conducido. Y el par torsor o todo. Tengo mi engranaje motriz o mi engranaje conductor y mi engranaje conducido. Siempre el engranaje más pequeño a nivel de diámetro lo voy a llamar piñón. El más pequeño es el piñón. Pequeño piñón. Y el más grande va a ser la corona, o también llamado rueda. Tenemos entonces el piñón y la corona. Lo representamos generalmente de esta forma, pero sabemos que en realidad se ve aproximadamente de esta. En los exámenes usted no lo va a colocar de la forma de arriba. Yo te lo puedo colocar así, te lo puedo colocar así, porque era las dos formas. O no lo puede colocar. Se lo También. puedo no colocar, fíjate que yo tengo muchísimos ejemplos. Bueno, que engranajes no hago ejercicios. Pero de verdad. Engranajes lo evaluaba con exposición. Extraordinario. Pero con ejemplos no le pongo exposición. ¿Quién A le mí sabe? me encanta exponerlo. Hacemos ejercicio. Generalmente puede ocurrir que el piñón sea el conductor y que la rueda sea la corona. Y cuando estamos hablando allí, estamos estableciendo que ese par de engranajes está ocurriendo una reducción a nivel de la velocidad, Ok. que resulta bastante coherente y que podemos deducir. Fíjense lo siguiente: ella va a estar girando a una velocidad y él, por supuesto, va a estar girando a una velocidad por el impulso que éste le genera. ¿Qué velocidad es mayor, esta o esta? La velocidad. La del piñón. La del piñón. La del piñón es mayor, ¿verdad? Ujú. Con respecto a la de la rueda. Pero ¿cómo podemos deducir esto? Fíjense, este punto de contacto, como es un punto, ¿qué tipo de velocidad tiene? Lineal. Lineal. Este punto tiene una velocidad lineal, que vamos a representar de esta forma: P sub P. Este punto pertenece al piñón, pero también pertenece A la rueda. a la rueda. ¿Y cómo lo podemos calcular? La velocidad del piñón es igual a la velocidad angular del piñón por el radio, ¿no? Del centro al punto. Ok. O sea, ahora vamos a medir del centro que usted nos da al. El radio. Ok, Estamos calculando esta velocidad. ok. A partir de la velocidad angular, decimos entonces que de esta forma podemos determinar la velocidad del punto P. Pero también hay otra forma de calcular, es decir, que la velocidad del punto P, velocidad lineal, porque es un punto, puede ser igual a la velocidad angular de la rueda por el radio de la rueda. ¿Y qué va a ser aquí constante?
constante. El radio. Constante en las dos ecuaciones. La velocidad angular. La velocidad del punto, ¿verdad? Velocidad de P. Entonces, cuando lo igualas, te queda que la velocidad angular del piñón por R del piñón es igual a la velocidad de la rueda por el radio de la rueda. Y arreglando esto, me quedaría el radio del piñón entre el radio de la rueda igual a la velocidad de la rueda entre la velocidad del piñón. Establecemos entonces esa relación. Dijimos que cuando aumenta la velocidad, cuando disminuye la velocidad, sabemos que la velocidad del piñón va a ser mayor a la velocidad de la rueda. Por analogía, cuando vamos al contrario, si la rueda va a ser la conductora, ¿qué pasa cuando llega acá? Y esta es la conducida. Ella es la conductora. O sea, el impulso de ella es la que hace que gire la pequeña. Ajá. ¿Qué pasa? Va a ser mayor. Está aumentando la velocidad. Entonces podemos tener reducción de velocidad o podemos tener aumento o multiplicación de la velocidad dependiendo de lo que cada caso requiere. Cuando me dice que la que impulsa la rueda es el piñón, está disminuyendo la velocidad. Cuando el piñón es el conductor. Yo necesito reducir la velocidad. Y cuando es al revés, es aumentar. Cuando es de acá para acá, ok, ya. aumentar. Cuando es de aquí para allá es disminuir. Cuando es de allá para acá es... Bien. Entonces, ¿pero qué está pasando? Si se está reduciendo la velocidad, ¿dónde se va esa porción que nos falta para lograr el equilibrio? Si se aumenta la fuerza, si se reduce la velocidad, tiene más fuerza, ¿no? Eso es lo que hace una caja reductora, disminuye la velocidad pero aumenta el parto al sol. El parto al sol. Recuerden que de forma similar o simultánea, cuando hablábamos de velocidad, hablábamos de que había velocidades lineales y velocidades angulares. Cuando hablábamos de aceleración, hablábamos de aceleración lineal, aceleración angular. Acá, cuando hablamos de fuerzas, estamos refiriéndonos a la aplicación que existe a nivel lineal. Y cuando nos vamos a giro, sería entonces parto al sol. Entonces, lo que compensa ese equilibrio va a ser el aumento en el parto al sol. Si disminuye la velocidad de la velocidad angular, está aumentando el parto al sol. Y eso lo podemos verificar a través de la potencia mecánica. Ya ustedes tienen una revoca de la potencia mecánica porque lo vimos en el parcial pasado. Recuerden que calculamos la potencia mecánica como velocidad angular por el torque. Ajá, por el parto, solo por el torque. En nuestro sistema la potencia mecánica se va a conservar. Entonces, si la potencia mecánica se conserva, tendríamos que la velocidad de la rueda por el parto al sol de la rueda va a ser igual a la velocidad del piñón por el parto al sol del piñón. Entonces, la velocidad de la rueda respecto a la velocidad del piñón va a ser igual a el parto al sol del piñón con respecto al parto al sol de la rueda. De esta forma. Entonces ahí vemos cómo se distribuye el parto al sol y la velocidad angular para el piñón y para la rueda, disminuyendo en este caso la velocidad, pero aumentando el parto al sol. Y también es coherente porque si nos podemos calcular el parto al sol va a ser igual a fuerza por brazo.
Y acá, el que tenga mayor radio va a tener mayor parto del sol. ¿Lo vemos ustedes? Sí. Ok. Algo también interesante que ustedes tenían en el examen era la posibilidad de seleccionar uno de los tres motores que estaba allí disponible para ser utilizado en el sistema con la nueva velocidad que se les daba. Ahora, ¿qué podía pasar dentro de las alternativas que de hecho pasó? Que ustedes les diera exactamente el valor de la potencia o que les diera una potencia cercana, pero diferente a medio HP o a un HP. En ese caso, lo recomendable, ejemplo, si te daba una potencia de 0,75 HP, era justamente aplicar una caja reductora, porque ahí justamente ibas a modificar la potencia y la velocidad que te está entregando el motor para reducirla a la velocidad que tú quieres o que tú necesitas para tu sistema. Eso se hace con Y eso lo hacemos a través de las cajas reductoras. Hacemos un conjunto de acoples donde la velocidad de entrada como que la compensa. entra a la caja de reductor una velocidad de entrada y sale una velocidad de salida menor. ¿Sí? Entonces cuando sale con una velocidad de salida menor, satisface lo que requiere el sistema. Justamente para eso es utilizado. Por supuesto, si acá tengo una velocidad de entrada que es mayor a la velocidad de salida, tendría aquí que el par dorsal que se genera en la entrada, ¿cómo sería? Con respecto a la salida, menor. Profe, en el examen de teoría, cuando usted preguntó para modificar la velocidad de un motor, se utiliza un variador de frecuencia y un tren de granada. Ajá. Sí, era ese, eran las dos, ¿verdad? La caja reductora es ese tren de granada. Ajá, exactamente. La caja reductora está compuesta por un tren de engranaje que en su forma más simple se ve de esta manera y ya vamos a ver cómo se va clasificando. ¿Copiaron esto? Sí. Todos. Ah, no, me falta el cuadrito.
se hace. Alex, solo puede escuchar. No me Alex. Ya copiamos, vamos llevando la secuencia de la idea, el engranaje, cómo se llama cada uno, cómo todo. Esta parte de acá tenemos una velocidad de entrada que ofrece el motor. Mi velocidad de entrada puede ser mayor o menor a la velocidad que requiere mi sistema. Recuerden que ustedes que calcularon velocidad. ¿Sí no recuerdan? Sí. Calculaban velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad que requiere el sistema. Entonces, la velocidad que requiere el sistema, yo calculo potencia, es la velocidad por el par torsor. ¿Qué podía suceder? Que la potencia que ustedes calculaban estuviese por encima o por debajo del valor que tenían, del valor que se calculaba. Entonces, ¿qué iban a hacer ustedes? Ustedes iban a seleccionar una de las potencias que estuviese por encima y van a tener el valor de la potencia por acá. Y tenían que adecuar esto. Ay, Dios. Buenas noches. Mira, si era verdad, si estaba tu novia afuera. Ajá. Acá. Ustedes calcularon la potencia a partir de la velocidad que necesitaba el sistema para lograr que la corredera tuviese una velocidad lineal de 75,73 metros sobre segundo. ¿Qué sucedía? Que a ustedes les tenía que dar exacto o muy cercano el valor de los tres motores. Pero podía existir otra opción, que el valor que les daba aquí no fuese exacto al valor que le daba la potencia de los motores. Entonces tenés que establecer un arreglo en ese caso para lograr que con la potencia que tenías, con la nueva potencia, pudiesen acá satisfacer la condición de la velocidad que te estaban pidiendo. Para lograr esa velocidad, ¿qué tienes que modificar? El torque, o sea, lo que despegas, y obtienes la velocidad que quieres. Pero esta velocidad, para poderla modificar en la realidad, lo que hace justamente es incorporar un sistema de engranajes conocido como tren de engranajes, que hace posible que partiendo de una velocidad de entrada pueda tener una velocidad de salida diferente, que puede ser mayor o menor en función a cómo yo establezco este arreglo de engranajes. Es decir, esta caja está representando el sistema de engranajes que hace posible el cambio en la velocidad angular. En este caso, la velocidad disminuye y el torque aumenta. Exacto, cuando la velocidad disminuye, el torque aumenta y cuando es lo Y de contrario. forma inversa, si la velocidad de entrada es menor a la velocidad de salida, el torque de entrada va a ser mayor al torque de salida. No es directamente proporcional. Exacto, sería inverso. No, exacto. Si la velocidad aumenta, el torque disminuye. Si el torque disminuye, la velocidad aumenta. Hasta ahí lo entendemos. Sí. Sí. ¿Se que podemos examen? No, no, no. Una exposición, sí, claro. Posición, ya me la ya la Mañana, tengo. el jueves. Hagan el examen mañana. Manuel, te llevo tu novia afuera. Y el otro día llegó así. En la otra Lo que pasa es que como vimos en democracia, lo que elija todo el mundo, Manuel, te doy. La mayoría. Aquí no hay mayoría. el único lugar donde hay democracia. Nosotros, a veces
necesitamos incorporar por tema de espacios un engranaje intermedio. Ese engranaje intermedio tiene varias funciones. Una de ellas, como se lo dije, es rellenar el espacio que puede existir entre dos engranajes que por las dimensiones se encuentran separados entre sí. Otra de las funciones es modificar la velocidad de giro del engranaje de salida. Bueno, o sea, es decir, que el engranaje de entrada y el engranaje de salida tengan el mismo sentido en la velocidad de giro. Este engranaje, que se puede representar de esta forma, es conocido coloquialmente como engranaje loco o engranaje intermedio. ¿Engranaje qué? Loco. Engranaje loco o intermedio. Disculpe, profe, ¿engranaje qué? Loco o intermedio. Loco. Loco. Voy a ponerle intermedio, igual a loco. Ah, loco, eso. Yo pensé que había escuchado mal. ¿Está bien? Loco, entonces todo. Ya sé que soy un engranaje intermedio. Entonces, este viene en sentido horario o antihorario. Horario. Con lo cual este viene en sentido Antihorario. Y si este viene en sentido antihorario, ¿cómo viene? Horario. Horario. Entonces, garantizaste aquí que la velocidad de entrada tiene el mismo sentido de la velocidad de salida mediante este artificio. O sea, sin eso no podemos tener una misma dirección. ¿Tiene sentido? Pero Si no tenemos eso, el sentido es diferente. todos están preguntando. Charo. No, que si no tenemos eso, el sentido es diferente en el otro engranaje. Si no tenemos el engranaje intermedio, Exacto. Si no, el engranaje de entrada, el de salida va a tener sentido diferente. diferente. ¿Y cómo se harían para tener una velocidad antihoraria? ¿Cómo? ¿Cómo se harían en ese sentido, aplicando el medio, para que la Bueno, persona sea... No lo agarras y queda Tendría contrario. que incorporar ahí otro arreglo. Otro arreglo. Por ejemplo, tener este y aquí incorporar otro. Exacto. Era lo que te decía, que por lo menos tener los números iguales para dar el mismo. El nombre del par te va a dar el mismo número pares. Te va a dar sentido contrario. La aplicación puede tener que variar el concepto. Que tú requieres que el sistema gire ¿Cómo lo arregló? de una forma, o sea, que gire en sentido Pero antihorario. este es para un solo sistema. ¿Ah? Para un solo sistema. Que Esto. esta es una configuración general de muchas que pueden. O sea, recuerda que te doy la configuración general que se puede encontrar, pero lo específico lo llevas tú de acuerdo a los criterios. A lo que te pide la vez. A lo que tú pidas. Ah, bueno, tú necesitas un giro que sea horario siempre para que el sistema actúe de una forma específica en unos tiempos específicos. Tú garantizas Que con esa que este configuración. gire en sentido horario. Ah, no importa que gire en un sentido o en el otro. Ah, bueno. No colocas No colocas el- intermedio. Y si necesito que sea un antihorario, no solamente quito el del medio y ya. ¿Cómo? Sí, o sea, si No. yo quiero que el giro sea contrario, pues, si me está diciendo que este es así y que cuando no tiene el del medio va en diferencia contraria, no simplemente quito el del medio y ya. No, porque los dos que tienes. Ah, pero también tienes este espacio. Sí, los Ah, es dos. por espacio, no solamente por espacio, sentido. Claro. Ok. Pero puede también el motor invertir en sentido contrario. Exacto. O sea, puede establecer varios arreglos Con un para motor. lograr el objetivo. Para los O sea, requerimientos. pueden ser diferentes especificaciones, ¿no? Chévere. Fino. Entonces vamos a tener dentro de la clasificación, la primera es engranajes simples, aquellos engranajes simples que cada eje va a tener un solo engranaje. Así, los engranajes simples se van a caracterizar porque cada eje va a tener un solo engranaje. Disculpe, profe, repita lo que me Los disocié. engranajes simples tienen la característica Sí. de que, o el sistema de trenes de engranajes simples, es como realmente se trenes de engranajes. Trenes de engranajes. Los trenes de engranajes simples son aquellos que por cada eje pueden tener un engranaje. O sea, es decir, en este eje tengo un engranaje, en el otro eje tengo otro engranaje, en el otro eje tengo otro engranaje. O
O sea, serán como engranajes separados. Engranajes separados. Por cada eje, uno solo. Ajá. Ya. Por cada vez un engranaje. Por cada eje. Son los simples. ¿Pero se le llamaría así para todo el sistema o nada más cuando hay uno solo? Cuando tú encuentras eso en el sistema. O sea, en el sistema puede existir hasta, o sea, puede haber diferentes tipos de engranajes en un Sí. sistema. Puede estar el simple o el compuesto. Los dos en un solo sistema. No, o es simple o es compuesto. Ah, ok. Ya vamos para los compuestos. O sea, lo simple es que todos los engranajes que tiene el sistema están en un solo eje. Y más o sea, menos- cada uno está en un solo Solo eje. eje. Como por ejemplo, ¿en qué sistema se puede utilizar un solo engranaje? En una transmisión directa. Una transmisión donde tiene un piñón y una rueda Solamente. y en una sola etapa reduce a la velocidad que tú quieres. Ok. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuándo puedo lograr eso? O porque a veces no es tan sencillo lograrlo en una sola etapa. ¿Qué consideraciones hay allí? Los trenes de engranaje compuestos son aquellos donde al menos un eje tiene dos engranajes. Los trenes de engranaje compuestos son aquellos donde al menos un eje tiene dos engranajes. ¿Cómo sería esto? Por cada Algo eje, similar. dos. Por cada eje, dos. Por cada eje puede tener dos. Puede, al menos en uno. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, un ejemplo parecido o un ejemplo similar lo obtenemos cuando vimos una de las evaluaciones, las poleas. Teníamos, ¿verdad?, dos poleas en un mismo eje, lo cual quería decir que tanto la polea grande como la polea pequeña iban a tener la misma velocidad angular, es la velocidad que les aporta el eje. En ese caso, es muy similar a el que aquí establecemos con los engranajes, donde apreciamos que un mismo eje puede tener un engranaje acá y un engranaje acá. Profesor, yo tenía una pregunta porque hay ejes que no se mueven, lo que se mueve, por ejemplo, son las poleas. ¿Cómo sería en ese sentido? ¿Cómo así que hay ejes que no son? Como por ejemplo el caso del examen, estaban dos, vamos a decirlo, dos engranajes en un solo eje. Hay ejes que son fijos, que solo se mueven en el engranaje. En ese sentido, por ejemplo, si tengo un motor aquí y un motor aquí, y una va a mover en un sentido, uno va a mover en engranaje y el otro va a mover en el otro sentido que yo quiera. Pues. Se puede presentar ese caso o va a depender o sea, el engranaje va a depender del eje. El engranaje depende del eje. El engranaje depende del eje. Listo por allí. Entonces ya lo entendimos. En el primer caso tengo en cada eje un engranaje. En el segundo caso tengo al menos en uno de los ejes dos o más engranajes. Dos o más. Ese sería un tren de engranaje compuesto. Ahora vamos con los trenes de engranaje planetarios. Los trenes de engranaje planetarios son aquellos que tienen una configuración especial donde voy a tener un engranaje con dientes externos, voy a tener un engranaje con dientes internos, voy a tener un brazo o palanca y voy a tener engranajes que van a conectar con, puede ser, voy a tener un engranaje que va a estar conectado a otro, Y ahora, hay dos. estableciendo acá la relación de contacto, y a su vez va a estar conectado Conecta con dos. Acá. exacto, va a estar conectado con dos a la vez, uno de dientes externos
externos y otro de dientes internos. Generalmente la nomenclatura que se les da es decir que este es el Sol y estos que están acá son los planetas. Ah, ok, giran alrededor del entorno. Ajá. Y el de afuera también es un Sol. Entonces, para un tren de engranajes planetarios necesito tener al menos 2 Sol y un planeta. Hay otras bibliografías que lo hablan, que lo relacionan en función de satélite y planeta. Entonces, para ese caso, lo que establecen es que este es planeta, Y es lo otro. que este es planeta y este es satélite. Dependiendo de las bibliografías o dependiendo del texto que ustedes lean, pueden conseguirse con las dos. Que se mueve. Ajá, este se va a mover sobre este eje y además va a recorrer toda esa periferia. Esos tres engranajes, existen 3 tipos de engranajes planetarios y ustedes lo van a investigar y nos van a traer para el día jueves. Está el diferencial, está el de aceleración, pero ustedes lo van a investigar los 3 y me lo van a explicar con ejemplos. Ok, 3 tipos de engranajes planetarios. Planetarios. Ok. Una de las aplicaciones que tienen los trenes de engranaje es en las ruedas de los vehículos, en las curvas. Sabemos que los ángulos que deben recorrer, tanto la rueda que queda del lado interno de la curva como la rueda que queda más alejada, deben recorrer Sí, la que está interna sale. La que rangos está... angulares distintos. Para lograr ese diferencial se utiliza en la configuración un tren de engranajes planetarios que logre que una gire un mayor ángulo que la otra para poder pasar las curvas. Porque la que está adentro queda así y la que está afuera queda aquí. Exacto. Queda hacia adentro. Eso se logra a través de un tren de engranajes planetarios. Tenemos estos 3, vimos cómo son las configuraciones iniciales o generales o de relación para calcular velocidades, para calcular partes. Y vemos también que el radio o los diámetros tienen mucho que ver en mis ecuaciones. La gente se... Lo que es, como les dije, la definición inicial, Charo, estoy grabando. Sí, que robótico, profe. El robot y el profesor Ya se robó lo que esos son los que pasa es que estoy dando la clase. Estoy reestructurando en este momento. No me acordaba ni siquiera cómo darlo. Paga exposición. De hace tiempo que no. ¿Sabes? La exposición no que se daña. explicaba apartados de la materia. ¿Por qué? Porque eran exposición. No, pero eran Ah, ok. exposiciones. Eran exposiciones, entonces yo lo que es de una velocidad lineal. Ver el bloque, ¿verdad? Ver el bloque. Esto iba subiendo, es decir, que esta cuerda se iba enrollando en ese eje para que ella pudiera seguir subiendo. Entonces, esa velocidad V iba a ser igual a la velocidad que va a tener la velocidad lineal que pueda tener cualquier del radio de ese eje y te daba el radio del eje. Con el radio del eje y la velocidad de V calculabas la velocidad angular del eje y la velocidad angular del eje era igual a la velocidad de salida de tu tren de engranaje. Entonces ibas a comparar la velocidad de salida con los 3 motores que te daban y vas a calcular el de menor velocidad, el que vas a seleccionar y a partir de esa velocidad de salida y esa velocidad de entrada calculabas el arreglo. Pero lo que no sabía, el arreglo estaba muy fácil porque lo calculas con el número de dientes, asumiendo que el paso diametral es el mismo, y eso ustedes lo van a investigar para la exposición, que vale la mitad de la nota, o sea, vale 10 puntos, la prueba de puntos es un examen. O sea, el examen está en 2. Pues, Porque no pone la primera evaluación un examen y la primera evaluación un examen y la segunda evaluación una posición o O viceversa. sea, que el examen no vale 20, sino 10. No. Y esa de posición el 5%, el 5% y el otro. Bueno, no es mucho, pero es trabajo. te daba como que
bueno, en el almacén hay 3 pares de engranajes. Entonces establece el arreglo según tu criterio de ingeniero. Todos utilizaban los 3 pares de engranajes, es decir, los 6 engranajes, y les daba la velocidad angular. Pero había una configuración donde usando solamente 2 pares, es decir, 4 engranajes, podías llegar a la velocidad de salida. Entonces, como todos lo hacían por el primero usando todos los engranajes, yo les decía, no, pero si ustedes son ingenieros, ustedes tienen que ahorrar y simplificar. O sea, ustedes tienen que, si tienen todo esto, van a utilizar todo esto, no. Utilicen la menor cantidad de elementos posible para lograr satisfacer las condiciones. Entonces recuerdo que bueno. Pero ustedes son ingenieros sin experiencia. Sin experiencia. Yo creo que ni el papel tengo ya de ingeniero todavía. Entonces ya saben, si en el examen sale muchas cosas, no se vuelvan locos a gastar y a gastar. Utilicen un criterio de ahorro, de menos es más, y bueno, era eso. Los tipos de engranajes. Los engranajes, como le dije, no es más que un cilindro dentado que va a transmitir velocidad y todo. Eso. Hay diferentes tipos de engranajes. Están los engranajes cilíndricos de dientes rectos, están los engranajes cónicos, están los engranajes de dientes helicoidales, están los engranajes tipo cremallera, que tienen un radio infinito. Ejemplo de ello, cuando los muchachos hicieron el semestre pasado un robot, hicieron un robot esférico. Ay, la gente del semestre pasado. El semestre O sea, pasado, ese era ellos tenían que lograr, a partir de un motor que gira, un movimiento prismático o un movimiento de traslación. Entonces, adaptarlo al eje que gira, al eje que trasladaba una cremallera y colocaron un engranaje. Entonces, hacía la función de extender y retraer girando el engranaje en un sentido y luego invirtiéndolo el sentido. ¿Sí? ¿Lo vemos? Este semestre, si los muchachos hacen algún robot, quizás lo vamos a ver. Quizás, solo quizás. Sí lo hace. No cuenten con eso, pero pueden tener esperanza. Si no, el semestre pasado lo acompaña y entonces vamos a hacer El semestre que nos acompaña entre todos. y entre todos hacen el robot y lo pueden ver. Seguro va a quedar muy bien. Entonces sí tengan muchas esperanzas de eso. Entonces nos vamos al semestre. Un cilíndrico con dientes helicoidales. Pero no son distintos. Sí, vamos a ver el caso. Yo tengo cilíndrico, que es el de dientes rectos. Cónico, Cilíndrico, pero puede ser dientes rectos o helicoidales. Igual que el cónico. También puede ser recto. Esto es bien interesante porque tiene que ver con la forma del diente, si se dan cuenta, tiene que ver con la forma del engranaje primero, si es cilíndrico, o si es cónico, o si es cremallera, o si es tipo tornillo sin fin, que es otro tipo de engranaje, tornillo sin fin. Ajá. Lo que nos dijiste primero fueron los 3 tipos de... De planetarios. De trenes, sí, los trenes al revés. Los trenes planetarios. Pero Tipo es de un engranaje engranaje planetario. Y con ejemplos. Con ejemplos. Entonces, aparte tienes dientes, que pueden ser dientes rectos, dientes helicoidales, y tienes también en función a la posición, que pueden ser ejes paralelos, engranajes con ejes paralelos o engranajes con ejes perpendiculares. Me gusta. Los engranajes, lo que estoy esperando, estaba esperando. Estás esperando esta parte. Ejes paralelos Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De engranajes, de lo que falta, tanto a nivel de teoría como
ejercicios lo vamos a dividir para hacerlo en la exposición. La exposición vamos a hacerla el jueves después de Semana Santa. No el lunes, sino el jueves después de Semana Santa. Te puedes ir a tu Semana Santa normal, llegas el lunes así como que ¿qué hago aquí? Y empiezas a armar. Y usted no pasará los puntos que faltan. Yo les voy a pasar el jueves de la semana